Regresamos con nuestro noticiero. Le invitamos también a recordar a que revise la entrevista completa a través de nuestras multiplataformas. Y ya estamos listos y dispuestos para iniciar nuestra conversación con Angélica Solar Lizama, quien es directora regional del CERNAC Biobío, y diferentes tópicos que vamos a tocar, pero primero saludarla. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Matías. Un gusto estar acá en TVU con ustedes. Directora, a partir con el tema principal que se ha tomado también estos últimos días y que ha sido el tema del corte de luz. Diversos sectores afectados que hasta el día de hoy continúan con cierto grado de problema asociado justamente al pasado sistema frontal. Primero, aclarar, porque hay dos formas de hacer denuncias o quejas. Uno, a través de la SEC y otro a través del CERNAC. Primero, por favor, podamos aclarar las diferencias en aquello. Sí. Efectivamente, como tú decías, Matías, el tema de los sistemas frontales es un tema crítico en la región. Al día de hoy todavía tenemos personas sin suministro y frente a eso la invitación a quienes nos escuchan es a saber que tenemos tres vías para generar los reclamos. Una, la compañía de electricidad directamente, ¿cierto? Después tenemos la SEC, que es la Superintendencia de Electricidad y Combustible, quienes son quienes fiscalizan como la normativa propia de las compañías eléctricas, ¿ya? Pero también ellos tienen facultades para poder apremiar. De hecho, ya hay oficios que se han enviado desde la SEC a las distintas compañías de electricidad que abastecen la región con formulación de cargos por el corte de suministro. Y de ahí nos venimos nosotros como Servicio Nacional del Consumidor, que la arista en la cual nosotros actuamos tiene que ver con la Ley de Derechos y Deberes de los Consumidores, ¿ya? Y acá hay una vulneración grave porque cuando tú haces un contrato de suministro, como tiene que ver con este tema de la electricidad, tú tienes el derecho a tener un suministro constante e ininterrumpido, lo que no ha pasado en este caso. Entonces, las tres vías de acción de reclamos pueden funcionar de manera paralela. Claro, porque aquí hay un tema en particular. Las empresas eléctricas tienen un máximo de cantidad de horas al año que pueden estar sin servicio. Ya al pasar esa barrera, se puede generar este reclamo y se puede generar obviamente todo lo que pueda venir después, tanto al CERNAC como a la SEC. Ahora, ¿qué es lo que ocurre específicamente con el tema de las compensaciones? ¿Hay algún camino ya claro para que la gente lo pueda ir conociendo? Sí, yo creo que ahí es súper importante aclarar que hay una compensación legal que tiene que ver cuando yo tengo más de 4 horas sin suministro, sin que haya habido un aviso previo, un corte programado. Pero lo que nosotros buscamos a través de un mecanismo que se dio a conocer el día viernes acá en la región, que es un PVC, Procedimiento Voluntario Colectivo, buscamos generar una mesa de negociación con las empresas, ¿cierto?, con el fin de poder obtener una reparación, primero que sea en lo que es la compensación superior a la legal. Por ejemplo, en mayo hubo un proceso de negociación con Enel donde la compensación legal es de 13.000 pesos, pero a través de esta mesa tú lograste que esta compensación adicional hubiera una compensación voluntaria, por decirlo, de alrededor de 28.000 pesos. Entonces pasamos de 13.000 a cerca de los 40 y tantos mil pesos por familia. Entonces, este PVC busca sentarse, ¿cierto?, para que podamos analizar la cantidad de horas de corte que tuvieron los consumidoras y consumidores, pero además, Matías, busca también hacerse cargo de lo que significan las reparaciones producto de este corte. Acá no solamente hubo estar sin luz, eso implica daño a las familias, a la integridad, ¿cierto?, hay un tema de dignidad, pero también hay mucha gente que sufrió la pérdida de electrodomésticos, personas que tuvieron complicaciones de salud, pérdida de medicamentos, muchas familias que congelan alimentos, ¿cierto? Y hay una serie de pérdidas de las cuales las empresas también tienen que hacerse responsables. Entonces, el día viernes anunciamos en conjunto con la Asociación de Municipios de la región, quienes apoyan completamente la decisión del servicio, este procedimiento y que en definitiva es una invitación tanto a la Compañía General de Electricidad, que se hizo desde nivel central, y a Frontel, que se hace desde la región como principales proveedores de electricidad, a sentarnos a conversar y poder obtener a la brevedad una solución para todo el daño que se ha provocado con estos cortes de electricidad tan importantes. Claro, hay un tema ahí en particular. Nosotros estuvimos en terreno, yo conocí la realidad, por ejemplo, de lo que ocurre en Talcahuano, donde una familia estuvo ahí gravemente afectada, había parte de un miembro de la familia era electrodependiente, y ahí hay un tema también, porque la empresa, en este caso CGE, les pasó un dispositivo, un motor eléctrico, claro, un generador, pero solo les dio 3 litros. Ellos tuvieron que desembolsar por casi 6 días 50.000 pesos diarios. Me dijo con quien conversé en aquella jornada, un Claudio, me conversó acerca de que ellos primero no sabían cómo utilizarlo.
que luego pudieron obviamente conocer el funcionamiento, pero que la disminución solo fueron 6.000 pesos, es decir, de 56.000 pesos pasaron a pagar entre 49 y 50.000 pesos, y la compañía no se hizo cargo. A situaciones como esta, por ejemplo, como el caso de Claudio, para poder recibir compensación, ¿tienen que hacer el reclamo en el CERNAC o tienen que ir presencialmente? ¿Cómo se haría al menos el proceso? Mira, yo creo que hay que distinguir dos cosas. Uno que tiene que ver con la compensación, que es un dato cierto que lo sacamos desde los propios servicios y desde las propias compañías, cruzándola con los datos obviamente que tiene la SEC, que es el ente creíble, más creíble en esta historia. Y para eso, para la compensación por hora sin servicio, no hay que hacer ninguna gestión. Si este PVC llega a un buen término y se logra gestionar y las empresas aceptan sentarse a negociar, en el caso que se establezca un monto siempre superior a la compensación legal, eso va a ser transversal a todos los consumidores, ya sin hacer ninguna gestión. Pero sí es importante hacer la invitación a formalizar los reclamos a través de las distintas vías. Nosotros tenemos una oficina de atención presencial en Colo Colo 166 acá en Concepción y tenemos alrededor de 25 municipalidades que tienen una oficina de atención de CERNAC. Entonces es importante que se haga la consulta en sus respectivos municipios, si son una de estas 25 municipalidades, para que los puedan atender presencialmente. Si no, tenemos la opción de la página www.cernac.cl, donde hay una aplicación especial que dice consumos básicos y está el detalle para efectos de poder entregar la información para efectos de ¿qué? De lo que llamamos la reparación, que ahí tiene que haber un reclamo y tenemos que saber qué fue el equipo que se le quemó, cuál es el daño, cuánto alimento perdió. El caso de don Claudio que tú comentabas, persona electrodependiente, ahí hay una falta grave. O sea, en definitiva, la gente electrodependiente, la obligación de las compañías de electricidad... Ahí estamos viendo las imágenes, de hecho, ahí está. Asegurar, efectivamente, es asegurar que tenga la continuidad del servicio. Ahí estamos hablando de garantías constitucionales que son tremendas. O sea, él no puede vivir sin el suministro de electricidad. Entonces, la exposición es muy grande. De ahí la invitación a ocupar las vías formales para efectos de ingresar los reclamos y que podamos ir catastrando para efectos de la reparación, ¿cierto? De cuando han habido daños y perjuicios, en definitiva, que podamos ir generando el catastro para poder gestionar en el caso que la empresa acepte este procedimiento voluntario. Ahora es importante dejar claro que si este procedimiento voluntario no es aceptado tanto por CGE como por Frontel, obviamente como Servicio Nacional del Consumidor, en conjunto con los alcaldes, vamos a evaluar qué otras medidas iniciar que obviamente van por la vía judicial. Directora, ¿y hasta ahora han tenido algún inconveniente considerando que estas mesas son voluntarias? No hemos tenido respuesta todavía. La CGE, que fue notificada formalmente, solamente ha dado mensajes a través de la prensa, hizo un acuse recibo, pero no ha dado una respuesta concreta de si se va a sumar o no, si va a aceptar o no el procedimiento voluntario colectivo. Y se espera desde el nivel central que, respetando cierto la institucionalidad, sea una respuesta concreta y dirigida al servicio para saber si este procedimiento se va a iniciar o se entiende fracasado. Y a Frontel recién la notificamos el día lunes, así que estamos a la espera de la respuesta por parte de sus máximas autoridades para saber si vamos a tener la opción de trabajar en conjunto en pro de las y los consumidores de la región. Y esto es importante porque en caso de que se den estas reuniones se podría acelerar el acceso, obviamente, tanto a las personas para sus compensaciones o para, obviamente, la retribución monetaria que se pueda obtener producto de lo que fue esta falta de energía. Y en caso de que esto no ocurra, de que alguna de las empresas no quiera acudir a este proceso voluntario, significaría litigios legales, quizás un proceso que podría llevar años, es decir, a usted como cliente podrían estar al menos quizás recibiendo el dinero, parte del dinero que perdió en un par de años más. Entonces, ¿por qué también es tan importante quizás hacerle un llamado a las empresas a que participen? Sí, nosotros la verdad es que lo hemos hecho, el director nacional lo ha hecho en el caso de Enel, ¿cierto? Y la Compañía General de Electricidad, y nosotros hacemos el llamado a Frontel en definitiva, la sensibilización. O sea, entendemos que aquí hay una situación de fuerza mayor, que este temporal fue de características especiales, pero también entendemos que somos una región que es de un clima lluvioso, con mucho viento, de temporales. Entonces, lo que uno espera es que las empresas estén a la altura y asuman de que hay un deber de profesionalismo de ellos, que significa, yo no puedo evitar que haya un temporal, pero sí yo espero que la empresa, ¿cierto?, tenga la capacidad de reacción rápida a través de sus cuadrillas, a través de la entrega de generadores, a través de los generadores individuales a las personas electrodependientes. Y como eso no ha sucedido y tenemos personas que llevan 5, 6, 7 días incluso sin electricidad, esperamos que
ellos se sensibilicen, que sean sensatos y asuman su responsabilidad y que podamos optar por la opción de este procedimiento voluntario colectivo que nos permitiría tener, ojalá dentro de un plazo no más allá de 3 meses, respuestas concretas y soluciones hacia los consumidores. Porque como tú bien decías, si iniciamos un proceso judicial, estamos hablando probablemente de años y la reparación la necesitamos ahora porque el daño fue tremendo y fue ahora. No, y recordar también que hace solo algunas semanas atrás se dio efectivo el tema del alza de la luz, obviamente que va en beneficio de las empresas por la deuda que hay con las empresas. Exacto. Es decir, estamos asumiendo un gasto extra producto de lo que fue el congelamiento de la tarifa, que estamos todos y todas quienes somos parte de este país estamos teniendo esa alza, a excepción obviamente de aquellos sectores que son específicamente 6 comunas en concreto, que esperemos que se sume Hualpén. Todavía no tenemos notificación acerca de aquello, pero lo cierto es que estamos asumiendo un impacto bien fuerte y lo está asumiendo la población, y ahora la responsabilidad, así como nosotros asumimos esta alza, también tiene que asumirla la empresa eléctrica, y ahí el llamado a que sea de forma voluntaria, que no generemos ahí situaciones más complejas, porque al final quienes son damnificados y damnificadas es las personas, quienes, por ejemplo, el caso de Claudio, lo vuelvo a mencionar, me mencionaba que él había tenido que dejar de trabajar para cuidar a su esposa, la pensión es baja, entonces pongámonos un poquito la manito al corazón, sensibilicémonos un poquito y acudamos a este llamado voluntario para generar diálogo. Más que nada es eso. Directora, aprovechando que está aquí para cambiar un poquito del tema, estuvimos el pasado fin de semana viendo las celebraciones del Día de la Niñez. Bastante ahí alegría, hubo algunas notas especiales. Por ejemplo, nosotros fuimos a la Galería del Juguete, histórica, más de 40 años, parte del centro penquista, que ha crecido junto a varias generaciones de niños y niñas, pero hay algunos detalles en particular, sobre todo post a este periodo de compra masiva. Algunos detalles también que quiera compartirle a la gente. Sí, yo creo que es súper importante el Día del Niño, el Día de la Niñez, ¿cierto? Es uno de los hitos de consumo que tenemos como sociedad. Entonces yo creo que es súper importante, después de este consumo masivo que generamos, hacer recuerdo a la comunidad de lo que es la garantía legal principalmente. Muchos ojalá no hayan tenido la desilusión los niños, ¿cierto? Que al abrir sus juguetes o sus artefactos electrónicos, consolas, un montón de cosas que pueden haber recibido, que estas no funcionen, ¿ya? Hacer presente que cuando yo compro un producto y este producto presenta defectos de fábrica, es decir, no funciona, presenta daños, deterioros que no son imputables al uso, yo tengo derecho a hacer efectiva mi garantía legal, ¿ya? La garantía legal tiene un periodo de 6 meses desde la compra, y si es por compra online, desde que recibo el producto, y estos 6 meses significan que si presenta fallas dentro de ese periodo, yo tengo 3 opciones. Puedo pedir que me cambien el producto, que me devuelvan el dinero, o en caso que sea factible, que se envíe al servicio técnico. Pero lo importante, Matías, es que estas opciones siempre tienen que ser a elección del consumidor. Pasa mucho, sobre todo con el tema eléctrico, con los aparatos, ¿cierto? Que cuando la gente llega a la tienda le dicen, no se preocupe, se lo vamos a enviar a servicio técnico. Como que es la única opción. Claro. Eso es una vulneración a los derechos del consumidor, porque como te decía, tú eres el que eliges entre el cambio, la devolución del dinero o el servicio técnico. Entonces la invitación es que si les pasa cualquier inconveniente con los regalos que pueden haber comprado, ¿cierto?, para de celebrar el Día de la Niñez, que puedan recurrir a través de cualquiera de nuestras 3 vías para formalizar sus reclamos. Ahí está entonces el detalle, sobre todo posterior a este periodo de compra masiva. Imagino que deben haber algunos niños y niñas que deben estar felices y otros quizás no tanto, porque claro, recibieron ahí un producto defectuoso, deben estar insistiéndole. De hecho, hoy deben estar ahí diciéndole, mamá, llevaste el juguete o el aparato tecnológico al lugar donde lo compraste. Bueno, ahí está entonces el detalle que tiene que tener, y también obviamente todos y todas lo que somos parte del periodo de compra y venta, también ahí tenemos que tener asociado ya para no generar algún inconveniente también hacia el futuro, los periodos, los detalles, los tiempos, también. Exacto, claro, es súper importante el tiempo de los 6 meses. Bueno, ahí está entonces, muchísimas gracias, directora, por estar con nosotros en esta jornada. Obviamente le dejamos la invitación para conversar también de algún otro tema en el futuro. Muchísimas gracias, directora. Muchas gracias, Matías, un gusto haber estado acá en TVU con ustedes.